Muy buenas tardes, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Mi amigo, pastor, obispo, presbítero, diácono, no existe en la plenitud de la gracia de Dios. No existe. Menos un gobierno eclesiástico. Esa idea vino a surgir con el catolicismo romano, para ejercer dominio y autoridad y control sobre la masa. Sí, sobre las personas, y perpetuado por la reforma protestante que salió de la religión católica. Entonces, mi querido amigo, algunos reformadores, por desconocer las funciones originales de eso, otros para propagar el sistema imperialista del dominio y control, infelizmente, ahora sepa, pastor siempre fue Cristo Yahshua, aquí sí quiere decir Dios, siempre fue pastor. Recuerde ahí, que en Efesios 4:11, en los manuscritos originales dice guías, no dice pastores. Esa palabra que quitaron guía y pastores fue hecha por los reformadores que salieron de la llamada Iglesia Católica y formaron las demás denominaciones protestantes. Bien. Pastor siempre fue Cristo, Yahshua, y sí, el mismo Dios. Y nunca fue un cargo para hombres para ministrar culto divino en templo ya destruido por Dios, llamado ahora de iglesia por los hombres. Tampoco, como vemos hoy en día, alguien que fue a un registro, a una notaría, pagó 50, 10, 100 dólares, más o menos, y sacó un CNPJ y estudió teología de hombre y se viró pastor por haber estudiado teología de hombre y por haber hecho un registro en los organismos judiciales para virar pastor y poder dirigir la vida de las personas a su antojo. Porque se creen ser representantes, ellos se creen ser representantes de Dios aquí en la tierra y tener una supuesta autoridad dada por el poder mundano del registro principal o de la notaría de cada país. No, 1000 veces no, mi querido amigo. Después de la muerte de Yahshua de Nazaret, ningún hombre con título de pastor o sacerdote o apóstol o profeta no tiene más derecho de representar a Dios aquí en la tierra. Ningún hombre. Después de la muerte de Yahshua de Nazaret, somos todos totalmente independientes de hombres y totalmente independientes y totalmente dependientes solo de Dios, como está escrito en 1 Timoteo 5 y 6. Capítulo 2, versículos 5 y 6, 1 Timoteo, que dice así: porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Yahshua hombre, en cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Yahshua, porque todavía Cristo no había venido. Ellos estaban esperando la venida de Cristo. Ya no hay ni mediador, más nadie, porque ya Cristo vino. Ya Cristo abrió el camino directo para nosotros tener acceso a Dios y ya Él mora en nosotros. No tenemos más nadie de mediador. Cristo en nuestra mente, que es el mismo Dios, a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. La palabra pastor fue colocada, mi querido amigo, como yo le dije hace rato, fue colocada por los reformadores protestantes de las Escrituras. Quitaron la palabra guías y colocaron la palabra pastores, para esclavizarlo a usted, para esclavizar a los hombres, a su religión evangélica. La palabra guías era solo para ayudar en aquella época, a conducir a los recién convertidos hasta que ellos tengan un conocimiento necesario para ir por todo el mundo a predicar, abandonando así los guías, como el pastor Cristo hizo, como nuestro pastor Cristo, Yahshua, hizo con los discípulos. Ese guía era solo un predicador del evangelio.
más nada. Obispo solo era un anciano, un supervisor de guías de jóvenes, o sea, un guía más viejo, un anciano que instruía a otros guías hasta que las personas tuviesen el entendimiento y la madurez del evangelio y estar preparados para anunciarlo. La orden fue ir y predicar y no venir a escuchar las mismas cosas de todos los días en toda su vida. Solo eso, mi querido. Ellos jamás fueron un sacerdote de templo de piedra o de iglesia de piedra. No. Presbítero, diácono, nada tiene que ver con el clero de la religión. Más sí ayudante de esos ancianos que se llamaban de obispos, que hoy viró sacerdote de templo de piedra, una proyección de aquel sistema que asesinaron a Yeshua de Nazaret y a los apóstoles. En fin, todos tenían la misma función de predicar el evangelio en la primera iglesia. La diferencia es que los ancianos eran llamados de presbítero o obispo. Esa era la diferencia en aquella época. La propuesta de Cristo es que, llegando a la madurez espiritual, todos nosotros predicásemos el evangelio, diferente de lo que el sistema religioso evangélico propone hoy en día. Para el sistema, las ovejas deberán ser pastoreadas por el resto de su vida. Según el sistema religioso, las personas, ellos llaman de ovejas también, porque la Biblia dice, pero quedó en el pasado, no somos ovejas, somos hijos de Dios y herederos a través de Cristo Yeshua. Somos hijos, ya no somos ovejas. Eso fue en el pasado. Entonces, el sistema religioso evangélico propone para que las ovejas deberían ser pastoreadas por el resto de la vida, por un hombre autotitulado de pastor, de apóstol, de profeta, de evangelista, de obispo, presbítero, diácono. Deberán siempre oír las mismas cosas y nunca deben de dejar su guía, según el sistema religioso evangélico. Nunca deberían dejar su guía. ¿Cuál pues la necesidad de un hombre con cargos sacerdotal o pastoral para guiarnos a nosotros si tenemos los evangelios en la casa? ¿Cuál es esa necesidad de un hombre tener ese cargo sacerdotal, pastoral, si ya nosotros tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, la tenemos escrita, la tenemos por internet? No hay ninguna necesidad, ¿verdad? Podrá ser ese pastor o sacerdote o apóstol o profeta revelar algo que más allá de la revelación que nos da el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Pero es revelar algo más que eso. Caso la respuesta de usted sea positiva, ese tal pastor o sacerdote debe ser rechazado. Caso la respuesta sea negativa, no hay necesidad de oírlo, mi querido hermano. En cuanto a los creyentes que desenvuelva una conciencia profunda del evangelio, hallarán esencia. Congregarles en instituciones eclesiásticas, mi querido amigo, y oír a sus líderes religiosos o cayeron de la fe. En otra palabra, todo lo que pasa así se encuadra en una inmadurez, persona inmadura, niño de la fe, es decir, neófito de la fe, personas que todavía necesitan de una leche espiritual, que todavía no han madurado, infelizmente. Mateo 23:8 dice, pero nosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nadie es superior que nosotros, ningún hombre en la tierra aquí es más superior que nosotros, todos somos iguales, hermanos. No hay cargos eclesiásticos en la gracia de Dios, no hay cargos eclesiásticos. No toquéis al ungido de Dios, dicen algunos pastores cuando usted va a refutar su mentira, su herejía. Ellos dicen, no toquéis al ungido de Dios. ¿Será eso así? Esa frase clásica es muy usada por los líderes de la secta religiosa evangélica. Es muy usada por ellos. Que haya que son cristianos para poder mantener a las personas en una especie de dictadura, donde no puede ni siquiera cuestionar cualquier actitud de esos líderes vagabundos. Usan textos bíblicos manipulados, se aprovechan
del poco conocimiento de la persona para engañarlos. Vamos a analizar esa cuestión, mi querido amigo, sin los lentes de la religión. Vamos a analizar esta cuestión aquí sin los lentes de la religión. Observemos que la discordia, observamos que discordar, criticar y hasta llamar la atención de un pseudo pastor de esos ladrones vagabundos, porque esa es la palabra, son ladrones con Biblia, son vagabundos, son distorsionadores, son una prostituta, son ellos, son unos adúlteros, que en la visión de ellos es el tal ungido. Según ellos son el tal ungido, son el ángel de su iglesia, de su denominación, según ellos, ¿no? No es de la forma que ellos enseñan, mi querido amigo. Lo que significa no tocar el ungido de Dios, mi querido amigo. ¿Qué es lo que significa? El texto que normalmente es usado por esos vagabundos autotitulados de pastores, apóstoles, obispos, padres, profetas, para decir que no pueden ser criticados de ninguna forma, es Primera Crónica, capítulo 12, versículo 22, que dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mi profeta. Eso no era con ellos. Eso fue en el pasado, con Saúl, con David. Eso fue en el pasado, que David dijo: no, yo no voy a tocar el ungido de Dios con Saúl. También en Primera de Crónica, capítulo 16, versículo 21, dice: no permito que nadie los oprimiese, antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Eso no era con nosotros, mi querido amigo. Ellos distorsionan, sacan un versículo de ese contexto y lo agarran para ellos, para que usted no lo critique, para que usted no le diga que él está equivocado, que está errado. En ese texto, el rey David escribió un salmo de acción de gracias por la vuelta del arca de la alianza para estar en medio del pueblo de Dios, mi querido amigo. La arca de la alianza estaba perdida en aquella época, desde la época de los jueces, cuando el pueblo se desvió del Señor. David y las promesas hechas a Abraham, Isaac y a Jacob, y como Dios lo transformó en un gran pueblo. Es en ese contexto que David menciona la protección de Dios a su pueblo delante de reyes tiranos que querían destruir a ese pueblo de Israel. Observe que en el texto citado allá encima, Dios reprende a reyes que querían hacer mal a su pueblo y a sus profetas. Ese texto de una forma puede ser comprendido como una reprensión de Dios para cualquiera persona que critique, que discorde o hasta que llame la atención de algún pastor o líderes religiosos. No es eso que el salmo escrito para David quiere comunicar, como lo agarran los pastores de hoy, esos pastores de hoy en día, ¿no? El contexto nos muestra claramente que el objetivo de David fue demostrar la protección de Dios para aquel pequeño pueblo, mi querido amigo, que estaba formado y que en aquel tiempo eran peregrinos. Ese es el significado del no tocar al ungido de Dios dentro del contexto bíblico. Inclusive, mi querido amigo, tenemos diversos relatos bíblicos de lideranza judaica siendo reprendidos por actos incorrectos que practicaron. Por ejemplo, el propio David fue reprendido por el profeta Natán por haber adulterado con Betsabé y haber matado a Uría, el esposo de Betsabé. Le invito a que lea 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14, para que lea esa historia. Tenemos todavía otro ejemplo más, como el apóstol Pablo reprendió al gran apóstol Pedro delante de todo por causa de un comportamiento equivocado de él. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dijo a Pedro delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obliga a los gentiles a judaizar? Así también queda evidentemente que la Biblia no ofrece blindaje anticrítica a ningún líder, a tu titulado de pastor, a ningún líder religioso. La Biblia no posee un blindaje autocrítica para ellos. Por tanto, no existe cualquier maldición de Dios colocado sobre las personas de que de alguna forma cuestionen a esos vagabundos autotitulados de pastores, apóstoles y profetas. No existe.
Infelizmente esa cuestión de no tocar en lo ungido de Dios ha sido usado por estos falsos pastores, mi querido amigo, y líderes religiosos, para encubrir muchas mentiras y herejías cometidas dentro de esas instituciones religiosas llamadas iglesia por los hombres. Quienes aceptan esas mentiras de la religión sin protestar son cómplices de ellos, cooperan con ellos. Son cómplices de ellos completamente, mi querido, porque ellos te utilizan hasta el libro de Malaquías 3:9, dice: maldito soy con maldición, porque vosotros la nación de todas me estáis robando. O sea, fue una profecía del profeta Malaquías para el pueblo de Israel 400 años antes que naciera Cristo, antes que naciera Yahshua de Nazaret. ¿A quién fue dirigida esa maldición, mi querido amigo? Ya nosotros no tenemos maldición sobre nosotros. Fue dirigida al pueblo de Israel, a los sacerdotes levitas que estaban robando el diezmo, que eran para los pobres, que eran para los huérfanos, para las viudas, para el extranjero. Entonces no se deje llevar por esa cosa del pastor. Hoy es el día del pastor, estamos celebrando el día del pastor, que yo no sé qué más. Honran estos religiosos, estos ignorantes, estos neófitos de fe, honran a su pastor, a un hombre, lo vanaglorían y no honran a Dios. Honran a Dios de los labios para afuera, pero su corazón siempre está lejos de Dios. Infelizmente eso es lo que está aconteciendo en esta época, en esa religión evangélica y en las demás denominaciones, mi querido amigo. Infelizmente eso es lo que está aconteciendo. Infelizmente muchas distorsiones. Oye, como yo leo por las redes sociales evangélicas, honrando a su pastor. Oye, a veces esos evangélicos y evangélicas, yo lo he visto aquí en Brasil, no tienen ni para tomarse un café, pero sí tienen para hacerle una vaquita, reunirla entre todos, cuando su dicho pastor está de cumpleaños, para hacerle una torta y comprar refresco y comprar pasapalos para festejárselo. Está viendo esa ignorancia, esa vagabundería. No tienen a veces con qué pagar la luz de su casa, el agua de su casa, el recibo de luz, el agua de su casa, pero sí le dan dinero a su pastor para que pague la luz de su templo. Sí le dan dinero a su pastor para pagarle el salario a ese pastor vagabundo. Si apartan de su salario un 10%, que no existe en la Biblia, un 10% de su salario para dárselo al pastor, que supuestamente él se lo va a llevar a Dios. Eso lo va a llevar al Dios Mamón de él. Dios Mamón. Busque lo que significa Dios Mamón. En los videos de atrás yo le he dicho que significa Dios Mamón. Eso es lo que ellos adoran, al Dios Mamón. Ellos no adoran a nuestro Padre Celestial. Nunca, ellos están lejos de ellos. Su religiosidad lo tiene ciego por completo. Su mente está tapada por completo, mi querido amigo. Falta de amor que la religiosidad causa. Lucas 10:29 dice: pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yahshua: ¿quién es mi prójimo? Yo le invito a que lea ese contexto completo de Lucas 10. Esa palabra se originó de la pregunta de un intérprete de la ley, un abogado también religioso que buscaba probar a Yahshua de Nazaret, un escriba. Entonces, es falta de amor lo que hay en esas denominaciones, en esa iglesia evangélica. Hasta ellos mismos se tiran, ellos mismos viven divididos, ellos mismos viven peleando por poder, por doctrina, por cosas vanas. Ellos mismos viven peleando. Ustedes se han dado cuenta de esas divisiones que desde que yo nací la he visto en ese ámbito religioso. Divisiones, cada uno agarra por su lado, cada uno construye una iglesia en su casa, en una esquina, compra un terreno, atrás de su casa construye una iglesia de hombres. Porque él es el líder, porque no estuvo de acuerdo con aquella donde él estaba congregado, no estuvo de acuerdo con el otro, entonces se dividieron, se dejaron de hablar, muchos se fueron hasta los golpes, muchos asesinaron a su líder religioso, muchos de esos pastores transeaban, sí, adulteraban con la mujer de otro hermano. Eso acontece mucho. Muchos de esos pastores les gusta visitar las hermanitas en sus casas. Oye,
tantas cosas. Esos pastores te colocan la mano en el hombro con hipocresía porque tú le estás dando dinero, pero él amor por ti no tiene, porque él no tiene amor por Dios y no tiene amor por el prójimo, porque te roba descaradamente con su herejía, con su teología de hombre, esas cosas. Y eso es lo que está aconteciendo en este ámbito. Aquí en Brasil he visto muchos pastores saliendo por las noticias de narcotráfico, trabajando con droga, lavando dinero de narcotráfico, evangélicos lavando dinero de narcotráfico, presos. Ahorita en este momento, hace días vi una cosa de esa, un evangélico lavando dinero de narcotráfico. Y esas cosas, mi querido amigo, eso es lo que está aconteciendo en este mundo. La avaricia del dinero, del poder religioso, del poder económico, que el hombre se olvida de las cosas de Dios, se olvida de las cosas de Dios, se olvida de su prójimo y le interesa es él. Infelizmente es así. Gracias y paz para cada uno de ustedes.